Prepárate para sumergirte en una historia profunda, llena de misterios y poderosas enseñanzas del libro de Efesios, uno de los tesoros de la Biblia que revela cómo vivir una vida llena de fe, propósito y fortaleza espiritual. Si aún no estás suscrito al canal Virtude en Verso, aprovecha ahora para hacerlo y ser parte de esta increíble travesía. Deja tu like si te gusta el video, así YouTube sabrá que este contenido es importante para ti y para muchos más. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad, porque aquí en el canal tenemos videos nuevos todos los días. Vamos juntos a descubrir estos secretos. En el corazón de la antigua ciudad de Éfeso, un mensaje comenzó a resonar entre los cristianos, tan profundo y poderoso que ecoaría por siglos. Una carta, no solo escrita, sino cuidadosamente tejida con esperanza, revelación y un llamado a la transformación. El apóstol Pablo, aún estando preso, sentía la urgencia de comunicar algo que trascendía las prisiones físicas, una invitación para que los fieles comprendieran su verdadera identidad en Cristo, un misterio antiguo ahora revelado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Era un despertar hacia una realidad espiritual superior, una invitación a ver más allá de lo visible, a una vida arraigada en la gracia y en el poder divino, aún en medio de las tinieblas del mundo. ¿Quiénes eran aquellos que recibieron tal revelación? ¿Cómo podrían entender que no estaban simplemente en una religión, sino inmersos en un plan celestial que unía el cielo y la tierra? Pablo seguía tejiendo su carta con palabras que no podían ser solo leídas, sino sentidas en el alma. Recordaba a los hermanos en Éfeso que su bendición venía de un Dios que los había escogido antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. No era mera suerte o coincidencia, sino un propósito divino, una predestinación amorosa que los llamaba a vivir una vida transformada. Pablo sabía que comprender esto era el primer paso para romper con las cadenas del pasado, para abandonar las sombras y abrazar la luz que les había sido otorgada. La paz que sobrepasa todo entendimiento no era algo lejano, sino una herencia real para quien se reconociera como hijo e hija del Altísimo. Este despertar era peligroso para el mundo, porque revelaba que no estábamos aquí para conformarnos, sino para ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Eco implícito. El mensaje vibraba con fuerza. La nueva identidad en Cristo era la clave para vivir plenamente. La carta continuaba revelando los misterios de la fe y del poder que ahora habitaba en ese pueblo. Pablo explicaba que Dios, en su infinita sabiduría, había sellado a cada creyente con el Espíritu Santo como garantía de esa herencia celestial. Efesios 1:13-14. Era como si una marca invisible los acompañara, señalando que pertenecían a un reino que no se ve con los ojos terrenales, sino con un corazón despierto. El Espíritu no era solo un símbolo, sino una presencia viva, una guía poderosa que capacitaría a cada uno para andar en la verdad, resistir las pruebas y vivir una vida que reflejara la gloria divina. En ese sello, la esperanza del mañana se afirmaba con una seguridad inquebrantable, incluso cuando el mundo intentaba apagar esa luz. El apóstol recordaba que esta alianza espiritual convertía a los creyentes en coherederos con Cristo, participantes de lo eterno, y ya no esclavos de antiguas prisiones ni temores. Así, la fe dejaba de ser un ideal lejano y se volvía una fuerza viva, palpitante dentro de cada alma. En aquel tiempo, Pablo no hablaba solo para una comunidad aislada, sino para toda la iglesia, llamándola a la unidad y al amor profundo. Suplicaba a los fieles que anduvieran como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Viviendo con humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, porque lo que unía a aquella multitud
no era solo un conjunto de creencias, sino un cuerpo vivo, donde cada miembro tenía una función única e indispensable. Pablo recordaba que Cristo, la cabeza de ese cuerpo, había dado dones diversos para fortalecer y edificar a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos crecieran en la fe y alcanzaran la unidad plena. Efesios 4, 11, 13. Era una exhortación a derribar divisiones y cultivar la armonía, pues sólo así el mundo podría ver la belleza del plan de Dios en acción. Esa comunión, fundamentada en la verdad y en el amor, era la clave para una iglesia fuerte, lista para enfrentar las tormentas de la vida y el engaño del enemigo. Sin embargo, el camino no estaría exento de desafíos y cambios radicales. Pablo advertía sobre el abandono de las antiguas prácticas que no traían más que vacío y oscuridad. Exhortaba a los creyentes a dejar atrás la vida de mentira, ira y todo tipo de impureza, para revestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad verdadera. Efesios 4, 22, 24. Era un llamado a una transformación profunda, no solo externa, sino de la esencia del ser. La vida antigua, marcada por deseos egoístas y caminos tortuosos, necesitaba morir para que la luz pudiera brillar plenamente. Así, el Espíritu renovador actuaba no solo como consejero, sino como fuerza interna que capacita para rechazar el pecado y abrazar la verdad que libera. Este cambio de vida, aunque difícil, era la respuesta natural de quien reconoce su nueva identidad en Cristo, un renacimiento espiritual hacia una existencia llena de propósito y plenitud. A partir de esta transformación interna, Pablo revelaba un aspecto fundamental de la nueva vida: la reconciliación y restauración de las relaciones. No hablaba solo de un cambio personal, sino de un impacto colectivo, donde las barreras entre las personas deberían caer y el amor debería gobernar. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Este mandato era una invitación radical, pues curaba heridas antiguas e impedimentos que quebrantaban la unidad del cuerpo. En aquella comunidad, cada gesto de perdón y compasión era una piedra en la construcción del reino, que trasciende cualquier diferencia de raza, posición social o pasado. Pablo, con sabiduría, recordaba que la vida cristiana es un camino de reconciliación constante, donde el amor debe ser el vínculo perfecto, manteniendo la paz y fortaleciendo la comunión entre todos. A medida que avanzaba la carta, Pablo profundizaba el misterio del llamado a la luz y a la vida en comunión con Cristo. Enseñaba que antes los creyentes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, viviendo conforme a la voluntad del mundo y del príncipe del poder del aire. Efesios 2:1-2. Sin embargo, por la gracia inmerecida de Dios, fueron vivificados juntamente con Cristo, resucitados para una nueva existencia, para mostrar en las edades venideras la suprema riqueza de su gracia, manifestada en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Esta resurrección espiritual no era solo un concepto, sino una realidad que impactaba cada decisión, cada paso, revelando que la verdadera vida solo podía ser vivida cuando el hombre viejo moría y el hombre nuevo tomaba su lugar. Era una invitación a vivir no como extranjeros, sino como miembros de la casa de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús como la piedra angular. Efesios 2:19-20. Pablo entonces revelaba cuán profunda era la reconciliación operada por Cristo, que rompió el muro de enemistad que separaba a judíos y gentiles, creando un solo hombre nuevo, unificado por su sacrificio. Efesios 2:14-15. Antes enemigos, ahora eran cohabitantes de la misma esperanza, miembros de la misma familia celestial. No era una mera unión superficial, sino una transformación radical que reflejaba el propósito eterno de Dios, que deseaba habitar entre su pueblo y revelar su sabiduría a los principados y potestades a través de la iglesia. Efesios 3:10. Esta iglesia no era solo un grupo, sino el cuerpo vivo de Cristo, llamado a manifestar en el mundo
la gloria del reino de Dios. Pablo exhortaba a que cada cristiano entendiera su papel único en ese cuerpo, para que en amor y verdad crecieran hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura completa de Cristo. Efesios 4:13. En el corazón de este llamado a la madurez, Pablo hacía una invitación audaz: dejar atrás la infancia espiritual, con sus engaños e inestabilidades, para abrazar la firmeza de la verdad en amor. Efesios 4:14-15. Advertía contra la manipulación de doctrinas y los vientos de enseñanzas falsas que podrían desviar a los creyentes de su camino. La madurez no era un estado estático, sino un proceso continuo de crecimiento y edificación, donde cada palabra, cada gesto, contribuía a la edificación del cuerpo de Cristo. La misión era clara: ser un reflejo vivo de la gracia, convirtiéndose en instrumentos de paz, esperanza y unidad en un mundo marcado por la división. Pablo enfatizaba que la transformación no se daba por fuerza propia, sino por el poder del Espíritu Santo, que capacita al creyente a caminar en novedad de vida, rechazando las obras de la carne y abrazando la plenitud del amor divino. Pablo, atento a la realidad práctica de la vida cristiana, desarrollaba su carta para abordar las relaciones cotidianas que deberían reflejar el amor y la autoridad divina. Orientaba a esposos y esposas a vivir en respeto mutuo, resaltando que el amor sacrificial de Cristo era el modelo para el amor conyugal. Efesios 5:22-25. Padres e hijos también eran llamados a relacionarse con paciencia y obediencia, reconociendo que la familia es el microcosmos de la iglesia y un laboratorio para el crecimiento espiritual. Pablo también exhortaba a siervos y amos a actuar con justicia y temor, pues todas las acciones serían juzgadas por Dios. Efesios 6:5-9. En cada instrucción estaba clara la enseñanza de que el reino no es solo una dimensión espiritual distante, sino algo que debe manifestarse en el día a día, en los pequeños gestos, en las decisiones más simples, donde la fe encuentra su expresión concreta y poderosa. Por último, Pablo instaba a los cristianos a no rendirse ante el desánimo, sino a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Sabía que la batalla era constante y real, y que la fe debía ejercitarse día tras día. La armadura de Dios no era solo para momentos de crisis, sino para toda la vida. Un escudo firme contra las flechas encendidas del mal, una protección para el corazón y la mente. Pablo exhortaba a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, alertando sobre la vigilancia constante, pues el enemigo no descansa. Esta postura activa de coraje y perseverancia era el secreto para permanecer firmes, inquebrantables ante los ataques que amenazaban robar la paz y el propósito. Dejaba claro que no luchaban solos, sino con la fuerza de aquel que venció al mundo, asegurando la victoria para todos los que perseverasen. Pablo, con la urgencia de un guerrero espiritual, recordaba que la fe debía ir acompañada de acción y vigilancia constante. Incentivaba a buscar sabiduría y discernimiento para que nadie cayese en las trampas de la duda o la inacción. Efesios 5:15-17. Por tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, decía, exhortando a vivir con propósito y conciencia, aprovechando al máximo cada oportunidad para el bien. Esta vigilancia era una invitación a observar no solo las batallas externas, sino las luchas internas que ponen a prueba la fe y el carácter. La vida cristiana, según Pablo, no era pasiva ni acomodada, sino dinámica, llena de desafíos que exigen valor, humildad y confianza absoluta en la gracia de Dios para superar cada obstáculo y mantenerse firme hasta el fin. Y no se detenía ahí. Pablo desafiaba a sus lectores a revestirse de luz, a vivir como hijos de la luz en un mundo marcado por las tinieblas y la corrupción. Efesios 5:8-10. Los exhortaba a abandonar las obras infructuosas de las tinieblas, tales como la inmoralidad, la avaricia, la envidia y toda
forma de maldad y a revestirse de justicia, bondad y verdad. El apóstol mostraba que este caminar no era solo un comportamiento externo, sino una transformación interior profunda que se reflejaba en acciones concretas, elecciones diarias y actitudes que glorificaban a Dios. Esa luz que brilla en el corazón del creyente es un testimonio poderoso, capaz de impactar familias, comunidades e incluso naciones enteras, revelando que la fe genuina se manifiesta en frutos visibles y duraderos, como un faro que guía a los perdidos hacia el camino de la salvación. Por último, Pablo concluía su carta con una bendición poderosa, deseando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón y la mente de los creyentes en Cristo Jesús. Efesios 6, 23, 24. Sabía que esa paz no era fruto de las circunstancias, sino una presencia constante que fortalece, consuela y sostiene en los momentos más difíciles. Toda la carta era una invitación a una vida plena, arraigada en el amor, la gracia y la verdad del Evangelio, un llamado a caminar con confianza, sabiendo que la victoria es segura para quienes permanecen firmes en la fe. Pablo dejaba claro que la comunión con Dios y entre los hermanos era el secreto para enfrentar cualquier adversidad, pues unidos eran más que vencedores. Este mensaje resuena hasta hoy, un llamado a una reflexión profunda sobre cómo vivimos nuestra fe en el mundo real, desafiándonos a vestir la armadura de Dios y a ser luz en la oscuridad. Efesios nos invita a ver la fe no como una serie de reglas aisladas, sino como una experiencia radical de transformación interior que afecta cada aspecto del ser y de la convivencia humana. La carta de Pablo es un llamado a salir de la superficialidad, a no contentarnos con una religiosidad mecánica, sino a abrazar la plenitud de la vida en Cristo, un renacer donde el viejo hombre queda atrás y el nuevo se viste como una segunda piel, moldeando pensamientos, actitudes y emociones. Es una invitación a la autenticidad espiritual, donde lo que está dentro se revela en las acciones cotidianas, en la forma en que nos relacionamos, elegimos y amamos. Más que un programa religioso, Efesios nos presenta la esencia del ser humano renovado, que descubre su dignidad y propósito al reconocer su filiación divina. Al profundizar en el mensaje de Efesios, comprendemos que la unidad de la comunidad es mucho más que un ideal social. Es la manifestación concreta del misterio de la gracia de Dios. Pablo no solo instruye sobre vivir en paz, sino que revela que somos llamados a ser agentes activos de reconciliación en un mundo fragmentado, marcado por divisiones que van desde la familia hasta naciones enteras. Esta unidad no surge de la homogeneidad, sino del respeto mutuo y del amor que supera diferencias y prejuicios. Aplicar esto en la vida cotidiana significa enfrentar el desafío de amar al prójimo, incluso cuando es diferente o nos confronta. Es reconocer que la verdadera fuerza de la fe está en la comunión y cooperación, pues solo unidos podemos reflejar la plenitud del cuerpo de Cristo, donde cada miembro es indispensable y valioso. Además, Efesios nos enseña que la verdadera libertad cristiana nace del compromiso y la responsabilidad, y no de la licencia para actuar según nuestros deseos egoístas. La gracia que nos transforma no es un pase libre para el conformismo o la apatía, sino una fuerza que nos impulsa a vivir con integridad, a cultivar el amor práctico y a buscar la justicia en cada decisión. Esto implica reconocer que el crecimiento espiritual exige esfuerzo consciente. Abandonar viejos hábitos, resistir las tentaciones y renovar la mente diariamente. Es una invitación a ser conscientes de nuestra dignidad como hijos de Dios y con ello actuar no solo para beneficio propio, sino para el bien común. Esta conciencia debe orientar todo, desde nuestras elecciones personales hasta la forma en que influimos en el ambiente donde vivimos. Efesios también nos
Revela que la batalla espiritual es real y constante, pero no estamos desarmados ni abandonados. Pablo nos presenta la armadura de Dios como un símbolo poderoso de la protección que recibimos cuando decidimos vivir por la fe, con valentía y vigilancia. En el día a día, esto significa desarrollar una postura activa de resistencia a las influencias negativas, ya sean externas o internas, como miedos, dudas y resentimientos. La armadura nos recuerda que la fe no es pasividad, sino una lucha diaria por la verdad, la justicia y la paz. Reconocer esta dimensión espiritual de la vida aporta profundidad a nuestra existencia, donde cada desafío es también una oportunidad para crecer en fortaleza, disciplina y humildad, cualidades indispensables para una vida significativa y llena de propósito. Finalmente, el libro de Efesios nos desafía a vivir como luz en medio de las tinieblas, a ser agentes de cambio y esperanza en un mundo marcado por la desesperanza y la división. Esa luz que Pablo llama hijos de la luz, no es un brillo superficial o pasajero, sino la irradiación constante del amor, la justicia y la verdad que nace de la comunión con Cristo. Vivir esa luz en el día a día significa actuar con integridad, hablar con sabiduría y ser un ejemplo vivo de fe que inspira a otros a buscar el bien. Es una invitación a que cada gesto, palabra y pensamiento sean guiados por el Espíritu, transformando no solo la propia vida, sino también la realidad que nos rodea. Así, Efesios nos enseña que la fe auténtica es, ante todo, una fuerza revolucionaria que transforma corazones y moldea un mundo más justo, unido y lleno de esperanza. ¿Y tú, qué opinas de la historia y las enseñanzas del libro de Efesios? Quiero mucho saber tu opinión. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención en este video y qué piensas sobre este mensaje tan profundo. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal Virtud en Verso, compartir este video con alguien que creas que le gustará y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos nuevos que salen todos los días. Muchas gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga.